Y eso lamentablemente está haciendo mucho daño. Dice el apóstol Pablo que tenemos que tener cuenta en no dejarnos llevar de acá para allá por cosas extrañas, hermano. ¿Y por qué son cosas extrañas? Porque la mayoría de veces no se entienden. Y las cosas extrañas son difíciles de poder comprender. En el libro de Levítico, capítulo 10, vamos allá todos. Allá está la historia que yo quiero compartir hoy en cuanto a fuego extraño. Y vamos a identificar después, en los libros proféticos, Levítico capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 y luego le voy a contar la historia para no leer todo el capítulo. Levítico capítulo 10. Miren lo que dice. ¿Están allá todos? Ok, miren lo que dice. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Verso 2. Y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó y murieron delante de Jehová. Tremendo esto. Ahora, ¿qué estaba pasando allí? Porque había un acontecimiento antes de llegar a este extremo. ¿Qué estaba sucediendo en el santuario para que Dios tomara esta decisión? Y les cuento, el santuario estaba, como habíamos hablado de ahorita, estaba ubicado en ciertos lugares en Jerusalén. Y allí había que llevar las ofrendas, y los sacerdotes eran los únicos que estaban encargados a llevar ofrendas en el lugar santo, el lugar santísimo, y también en el atrio. Los levitas, que eran los encargados de tomar el sacrificio, matar el cordero, ¿verdad que sí? Y derramar la sangre, que eso estaban a cargo de los sacerdotes dentro del santuario. El primer comandante del ejército, o sea, del pueblo de Israel, era Moisés, después de Dios, ¿verdad que sí? Y después de Moisés estaba Aarón, es decir, Moisés y Aarón eran los cabecillas centrales del pueblo, eran los que dirigían al pueblo, eran los que guiaban al pueblo por caminos buenos. Y después de Aarón y Moisés estaban estos dos jóvenes, Nadab y Abiú. Ahora, ¿qué estaba pasando? Si leemos en el capítulo 9 y leemos el versículo 22 en adelante, miren lo que estaba pasando. Dice el versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de paz. Eran las tres cosas importantes que una vez al año se hacían en el santuario: la expiación, que era una vez al año; el sacrificio, que se hacía todos los días; y el sacrificio de paz por los pecados que el ser humano había cometido. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de la congregación, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Oiga, qué movimiento tan hermoso había allí, que cuando Aarón terminó de hacer el sacrificio, de ofrecer el sacrificio de paz y el sacrificio por las ofrendas y todo eso, dice que la gloria de Jehová bajó y llenó el santuario, llenó el pueblo, los atrios, y todo el que estaba ahí vio la maravilla y la gloria de Dios pasándose o llegando al santuario terrenal. Para el pueblo esto era un acto de adoración, un acto de regocijo, un acto de alegría al saber que Dios estaba bendiciendo lo que ellos estaban haciendo en el santuario. Y dice el versículo 24: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto, la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Es decir, cuando el pueblo vio que literalmente se llevó la columna de humo, y el Señor apareció en el lugar santo, en el lugar santísimo, en todo el santuario, el pueblo no tuvo más opción que quedar reverentemente observando y arrodillarse allí ante el santuario y empezar a llevar una oración a Dios. Tal vez por sus pecados, por su familia, por sus vidas. Pero en el momento, oigan bien, en el momento que el pueblo está orando, que el pueblo está gimiendo, que el pueblo está clamando, dos jóvenes se ponen en pie porque eran dirigentes en Israel. Dos jóvenes se levantan en medio de la oración, en medio de la congregación, alabando a Dios. Se levantan porque tienen la autoridad para hacerlo. Y sí, ellos tenían la autoridad para hacerlo. Entran al lugar santo, allí al santuario, toman el incensario donde se hacía el incienso, tomaron el incienso, lo echaron en el incensario, fueron afuera al atrio,
tomaron fuego del altar donde se sacrificaba el holocausto, prendieron el incenso y cuando iban entrando al lugar santísimo, el fuego de Dios lo consumió.